Qué bueno, qué bueno. Hola Jorge, estamos por ahí. Hola, buenos días a todos. Empezamos. El tema que vamos a cubrir hoy, que ya mismo aparece en pantalla, los líderes reclaman el sábado. Y es una paradoja. Y la palabra de Dios está siempre llena de paradojas. A mí me encantan las paradojas, porque las paradojas a veces presentan un contraste y en el contraste hay un aprendizaje. Por lo tanto, hay una paradoja aquí en el título, porque hoy es sábado y, y estamos nosotros en esta tarea. Y, y también porque hay muchas familias que reclaman, ¿verdad? El sábado. Voy a explicar eso ya mismo. Pero el título, los líderes reclaman el sábado y mucha gente me ha dicho, suena misterioso el título. Sí, hay misterio en el título. Y el concepto de sábado, muy trabajado en la Biblia, yo lo estoy utilizando doblemente. Lo estoy utilizando como una metáfora que nos invita a pensar expansivamente y con profundidad. Y también lo estoy utilizando como dice el origen del concepto según emergió. De las dos maneras lo estoy usando. Y como un académico viejo de toda la vida, para los académicos viejos de toda la vida, académicos de verdad, pues la sabática siempre es importante porque es un tiempo que se saca para salirse de las labores rutinarias, pensar, estudiar, reflexionar y hacer cosas con calma y con pausa. En la Biblia, el concepto de sabática era el tiempo dedicado por los hebreos después de 6 meses de trabajo arduo a dejar descansar sus tierras, viñas y olivares. Y también, posteriormente, tiene otro significado que voy a trabajar. Este concepto de liderazgo que lo hemos trabajado aquí por 10 años y un poco más, siempre me dice Manuel, lo hemos trabajado por 10 años y un poco más con esta comunidad, primero presencial y después esto digital. Y estamos pensando si lo vamos a hacer en algún momento presencial, aunque parece que ha funcionado muy bien esto digitalmente, pero después de 10 años de discutir con profundidad paradigmas y enfoques de liderazgo, hoy, de una manera comprimida, les digo, producto de mi propia investigación, que los líderes, aquellas personas que salen a influir constructivamente en el comportamiento de otras personas, los líderes llevan a cabo por lo menos, y estoy comprimiendo, por lo menos 7 prácticas fundamentales. 7 prácticas fundamentales que están empíricamente reconocidos en los paradigmas y en los enfoques. Así que las resumo rapidito. Esas 7 prácticas fundamentales son las siguientes. Número 1, los líderes disciernen un propósito. Le imparten discernimiento a un propósito, a una razón de ser, a lo que se supone que se haga bien. Número 2, los líderes destilan una visión. Y una visión es un estado preferido de futuro. Pero ese futuro se hace en el presente. Por eso es que la visión de futuro es un concepto de futuro ahora, empezando a trabajar. Número 3, este es muy importante, los líderes conocen sus dudas y sus miedos, trabajan con ellos y salen a vencer esas incertidumbres personales. En cuarto lugar, los líderes se enfrascan
en diálogos de sabiduría, diálogos estratégicos, diálogos valerosos y auténticos de dónde están las posibilidades de mejoramiento personal para sus equipos de trabajo, para sus instituciones y obviamente para lo que están haciendo en el país. Número 5, los líderes desarrollan la intuición, que no es otra cosa que la capacidad de leer situaciones y de adoptar decisiones correctas con poca información. Por lo tanto, la intuición la desarrollan los líderes y también desarrollan un modelo mental abierto de inspiración, de posibilidades, de oportunidad, ¿verdad? De apertura, de perspectiva amplia, como he compartido con ustedes en otras ocasiones. Y número 6, los líderes siempre piensan sistémicamente. Eso es lo que quiere decir. Piensan la totalidad de la realidad en la que están inmersos. Y un elemento importante es el perspectivismo. La perspectiva tiene que ser amplia para entender con un poco de más claridad la realidad que a veces es incierta y confusa. Y número 7, los líderes están dispuestos a caminar el camino. Por eso es que me gusta mucho la metáfora del profeta Isaías en el versículo 40-22, que es interesante ese versículo donde dice, él, haciendo referencia a Dios, él está sentado sobre el círculo de la tierra. Y la palabra círculo es importante. Y ustedes saben, los científicos que tuvieron que luchar por eso. Así que, y la palabra Isaías significa Jehová nos ayuda, Jehová es salvación, Jehová está con nosotros para producir los resultados. Así que la primera lámina que tengo por ahí para presentar, Isaías 40:29, que está relacionado con el título que voy a explicar y a trabajar con cuidado. Isaías 40:29, que dice, Él da esfuerzo alcanzado. Él da esfuerzo alcanzado, da energía alcanzada. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Por lo tanto, eso es importante. Ya les dije que Isaías lo que quiere decir, Jehová está con nosotros, Jehová es ayuda. Por lo tanto, el versículo para mí es importante porque entre las muchas cosas que implica es que los líderes siempre tienen esperanza. Siempre tienen esperanza. No importa lo difícil de la situación, los líderes tienen esperanza. Y los líderes son profetas de posibilidades mejores, porque eso es lo que salen a realizar. Así que la primera lámina que quiero presentar, porque hay algunas personas nuevas, no la voy a discutir, pero para las personas nuevas quiero que sepan que en estos 10 años hemos discutido a mano izquierda las 8 escuelas formales o paradigmas de liderazgo. Esos paradigmas se han discutido formalmente y se han compartido los materiales y se le han obsequiado los materiales a los participantes. Y entonces al lado, en una especie de puente de transición conceptual y también epistemológico, hay unas investigaciones que partiendo de esos 8 paradigmas han desarrollado 10 enfoques eclécticos, prácticos y aplicados a los laboratorios organizacionales, porque la sede de las aplicaciones de los paradigmas de liderazgo son las organizaciones, son las instituciones. Y lo que comparten esos 8 paradigmas y esos 10 enfoques eclécticos son
3 definiciones básicas. Comparten la definición de que el liderazgo es un proceso. Y aquí la palabra proceso es fundamental. Es un proceso, no es una cosa de la noche a la mañana. El liderazgo es un proceso mediante el cual el sujeto, la persona, aprende a tener un impacto edificante, profundo, significativo y sanador en otras personas. Segundo, comparten la definición de lo que significa carácter. Y carácter es el conjunto de cualidades de una persona y o colectividad que se distingue por su modo de ser y obrar y sus consecuencias en los demás, que siempre deben ser constructivas y de valor agregado. Entonces también comparten la definición de lo que es resiliencia. Y el liderazgo significa un proceso para desarrollar resiliencia. Y es una capacidad aprendida y desarrollada para encarar desafíos, retos, crisis, adversidad y ansiedad psicológica y también social. Así que para los que llegaron nuevos, sepan que esa lámina recoge el mapa que hemos recorrido durante estos 10 años y obviamente seguimos así. Probablemente nos hemos puesto una meta que a lo mejor nos vamos a detener y vamos a reflexionar cuando lleguemos a los 15 años. Así que la primera lámina que quiero compartir con ustedes ahí, importante esa lámina, muy importante la lámina porque alude a los 6 pilares del desempeño ejecutivo. Y ahí hay consenso. Estoy haciendo mucha referencia a estos 3 libros que hay a mano derecha. He consultado muchos más, yo sé que ustedes lo saben, pero esos son puntuales. Y hago referencia al libro de arriba de Cory John Block. El título Spartan CEO de Sport, pero también en la literatura también se le dice Spartan CEO, porque a lo que se alude es a un desempeño espectacular, extraordinario, de milla extra, un desempeño que es capaz de asombrar a las personas que lo observan. Y esos 6 pilares son los siguientes, los he resumido y comprimido ahí. El primero, número 1, es asegurar que se actualizan las competencias para crecer y producir resultados. Vivimos en la sociedad del conocimiento, por consiguiente, el conocimiento traducido en competencias es sine qua non para crecer y producir resultados. Segundo, está el asunto de la conectividad. Los líderes que son espartanos o que son Spartan, aprenden a conectar con inteligencia emocional para edificar la confianza y abordar la adopción de riesgos y de decisiones. Tercero, los líderes espartanos trabajan con disciplina. Y para muchos investigadores la disciplina es fundamental y determinante. Trabajan con disciplina, pero disciplina que va de la mano con la motivación, que quiere decir con el movimiento y el sentido de urgencia para adoptar decisiones correctas, con sabiduría y que produzcan resultados. El cuarto pilar para el ejecutivo, el líder de alto desempeño, es obligatoriamente desarrollar el equipo de trabajo para asegurar que lo que se dice es lo que se hace.
que es una de las definiciones de integridad. Así que esto, importante el desarrollo del equipo de trabajo, porque los resultados de grande escala nunca son producto del desempeño exclusivamente individual. Muy por el contrario, el desempeño de calidad y de excelencia individual sumado al de todos los que participan es lo que produce el resultado. Número 5, está el pilar de la condición física para manejar el estrés, mantenerse en condición física para manejar el estrés, fortalecer la ejecución y obviamente impactar el desempeño, pero impactar el desempeño de manera sostenida, consistente. Y con esos 5 pilares, que son 5 diligencias complejas de trabajo, llegamos al 6º pilar, que es reclamar el sábado, que ya mismo voy a explicar eso, reclamar el sábado y el valor del descanso. ¿Con qué propósito? Con el propósito de recuperar energía como un elemento estratégico del liderazgo. Por eso es que cuando hablamos del reclamar el sábado, reclamar el descanso, y lo vamos a explicar más adelante, estamos hablando de una gestión estratégica para fortalecer en ruta al futuro, a largo plazo, el ejercicio del liderazgo. Así que la próxima lámina en esa misma dirección lo que dice es lo siguiente: ¿por qué hay que descansar? ¿Por qué hay que echarle mano a esa condición que vamos a explicar del sábado? Que ya les dije que es una metáfora, pero también es un asunto concreto y práctico. ¿Por qué hay que descansar? Hay que descansar porque hay que prevenir y superar el ciclo reactivo del ser humano, del líder, del ejecutivo, del profesional, de la persona. El ciclo reactivo ante la hiperestimulación y la sobrecarga que caracteriza a la gente que está en esta condición. Y es muy importante, ha sido documentado, ha sido investigado. Si no descansamos, si no hacemos prevención, si no superamos ese ciclo reactivo, miren lo que sucede. La primera condición es de un desgaste progresivo. Y eso lo que implica a veces, ese desgaste progresivo va acogido de la mano de desarreglos de alimentación, de sueño, de descanso, de fatiga, de un aumento en las tensiones de las relaciones y también de algunos desafíos para la salud. Si no atendemos esas manifestaciones de desgaste, entonces la hipersensibilidad y la impetuosidad aumenta y se expresa en esa condición de defensividad. Y los seres humanos, cuando nos sentimos defensivos, cuando respondemos como para protegernos de todo, eso es una indicación de un interior que se siente desprovisto, que tiene algún miedo, algún coraje, abrumado y alguna expresión acumulada de resentimiento. Y la manera de actuar con eso, es que hay que interrumpir y romper ese ciclo, ¿verdad? Porque si no se interrumpe ese ciclo, poco a poco lo que hace el ser humano es desconectarse, se desconecta de la realidad, se distancia de la gente, se distancia de las prioridades. El ser humano se torna, en vez de caliente, se torna tibio y frío, y hay una corrosión en la plataforma de compromiso. Entonces, esa metáfora de los líderes reclaman el sábado, lo que quiere decir es con sabiduría
hay que interrumpir ese ciclo de desgaste, defensividad y desconexión para asegurar espacio de descanso y recuperación. Incrementar la autoconciencia, que es el sentido de dónde estoy, quién soy, qué es lo que estoy haciendo. Aumentar la meditación y la reflexión. Y obviamente orar sin cesar, porque la oración sin cesar siempre es espiritual, terapéutica, y obviamente también conectar con las necesidades de bienestar personal y con la gente que nos rodea. Ese ciclo es empírico, eso es lo que concretamente sucede si no se hace previsión y no se hace prevención y no se trata de superar ese ciclo. Y quiero decirles que si no se interrumpe ese ciclo, nadie está exento de que eso pueda suceder. Por lo tanto, ustedes saben que hemos hablado desde hace 10 años atrás, el sistema para hacer la calidad y para hacer la excelencia es la prevención, la prevención, la prevención. Las evaluaciones ex post facto pues son buenas, pero son ex post facto. Son después que han sucedido las cosas. Así que aquí lo que estamos presentando pues es un enfoque holístico, lo que quiere decir comprensivo. Eso quiere decir echar en nuestro saco de conocimientos y de sabiduría cada vez más prácticas de conocimiento, herramientas de conocimiento que nos ayudan a ejercer el liderazgo. Y como todo comportamiento de liderazgo es social, es inevitable querer inspirar constructivamente a otras personas, porque una de las maneras de enseñar el liderazgo es por vía de la observación y el comportamiento vicario, la observación vicaria de lo que está sucediendo. Así que, ¿de qué se trata este enfoque holístico para ejercer liderazgo? De fortalecer el ejercicio del liderazgo resiliente para también fortalecer el alto desempeño y la consistencia en la producción de resultados. Lo que dice, entre otros autores, lo que dice John Block en el libro de Spartan, dice, la vida es un maratón, es una carrera de largo plazo y hay que prepararse para correr con resiliencia esa carrera de largo plazo, y para eso hay que construir un estilo de vida, una cultura de vida que sea de bienestar y que crea las condiciones para un desempeño óptimo. Y la palabra clave aquí es que sea un desempeño sostenido, porque lograr un resultado y luego tener una baja considerable en el desempeño y la ejecución no tiene mucho sentido. Así que en estos tiempos, las organizaciones de todas clases necesitan una filosofía integrada y actualizada del liderazgo, muy importante, ¿verdad? Integrada, lo que quiere decir muchos conocimientos y muchas experiencias relacionadas. Necesitan también las organizaciones reconocer la relación directa que hay entre el bienestar individual y la expansión y la sustentabilidad del éxito institucional. Y hay una relación entre la dimensión individual y la dimensión institucional. Y obviamente de lo que se trata es de trabajar para desarrollar siempre el potencial. Y por eso es que en estos tiempos se ha hecho tan de moda los programas de coaching y de mentoría, porque es un canal adicional. Dentro de los muchos canales para desarrollar el potencial, es un canal adicional de mejoramiento y de desempeño continuo. Así que aquí, esta lámina, por favor, escuchen este mensaje.
¿Por qué a veces la gente no descansa? Me lo aplico. Pues a veces la gente no descansa porque no se han dado permiso a sí mismo para sentir y permiso para descansar. Cuando alguien está en piloto automático y tiene el interior la compulsión de que hay que hacer cosas, y en la mente siguen los elementos y los dramas de la tarea, de la vida de trabajo diaria. Entonces, esa condición refleja que el ser humano no se ha dado permiso para descansar. Porque cuando uno se da permiso para descansar, entonces uno reconoce, entiende y maneja aquellos sentimientos y aquellas emociones que me permiten, por un lado, liberar la carga, unos espacios para liberar la carga, descansar, procurar bienestar pleno y obviamente continuar la ruta sostenida posteriormente hacia el éxito, que aquí estamos definiendo éxito como proceso encaminado a la consecución de resultados. Este libro que aparece a mano derecha, un libro extraordinario, lo recomiendo, de Sandra Dalton Smith. Estamos hablando un médico, y ahí con fundamentos de investigación se reconocen los 7 tipos de descanso que son fundamentales para poder continuar en la carrera de largo plazo. Y el primero es el físico, segundo mental, tercero social, las interacciones que sean salubristas en vez de complicadas, la dimensión emocional de ver, sentir y hacer cosas constructivas con las emociones. Número 6, sensorial, que lo que quiere decir cómo los sentidos se vinculan a la hiperestimulación de la vida cotidiana y cómo uno se protege de esa hipersensorialidad que a veces desarrollamos ante la hiperestimulación de la vida cotidiana. Y en séptimo lugar está toda la dimensión de la inteligencia espiritual, que es fundamental, ¿verdad? Es la cristoterapia, la psicoterapia de Dios, en la que podemos descansar sin que se esté pasando juicio crítico sobre nuestra persona. Así que permiso para sentir, permiso para sentir, permiso para descansar. Y el punto aquí medular que quiero compartir con ustedes es que está bien el tener la experiencia y expresar el repertorio de emociones complejas. Eso está bien. Y eso incluye poder hablar de la fatiga y del cansancio en vez de suprimir e ignorar estas condiciones. Y se los digo que estuve ahí, estuve en esa condición. Estoy poco a poco saliendo de esa condición, de la mano de Dios, poco a poco saliendo de esa condición. Eso es lo que quiere decir aprender, reconocer y regular mis estados anímicos, emocionales y sentimentales que siempre están relacionados con las cargas que representan las personas que nos rodean en las dimensiones que sean y en las tareas que sean. Así que el enfoque del ruler es un modelo, ¿verdad? El enfoque del ruler. Y esto yo lo he discutido con ustedes, pero este es una nueva tipología que ha surgido dentro de la inteligencia emocional que se las quiero cubrir porque yo quiero que ustedes siempre digan, nos mantuvieron actualizados en las discusiones de las disciplinas. Ustedes saben que durante la pandemia hablamos mucho de cómo uno pasa de ser un juez de las emociones
a ser un conocedor, a tener inteligencia y literacia de las emociones para poder calibrarlas y manejarlas, pues este enfoque, el enfoque del ruler, lo que dice el líder debe aspirar a ser un científico de las emociones en vez de un recio juez de las emociones. Esto lo quiero enfatizar. No es lo mismo uno pasar juicio sobre las emociones, y casi siempre el juicio es severo, que uno ser un científico de las emociones en el que uno las entiende y las aprende a manejar para producir resultados adecuados. Y eso se va a notar en la práctica porque la evidencia empírica de que eso ha sucedido es el propio comportamiento. Por lo tanto, el enfoque del ruler, esto alude a 5 destrezas de la inteligencia emocional. El enfoque del ruler y las 5 destrezas de la inteligencia emocional. La R implica recognize emotions in self and others. Reconoce las emociones en ti mismo y en otras personas. Y eso parece fácil, pero no es fácil. Es complejo. Es complejo. Así que muy importante ese renglón. Aprendamos a reconocer las emociones en nosotros mismos y en otras personas como una condición importante para manejarlas. Segundo, la U, understanding the causes and consequences of emotions. ¿Cuáles son las raíces, las causas, las activaciones de las emociones y las posibles consecuencias de estas emociones? Tercero, la L, labeling emotions accurately, que implica cómo le ponemos nombre, etiquetas adecuadas a las emociones con ánimo de reconocerlas cuando se presentan. La E, expressing emotions appropriately, que implica reconocer esas emociones nos va a llevar a poder expresar adecuadamente las emociones sin lastimarnos ni lastimar a otras personas. Y finalmente, la R, de regulating emotions effectively. Y ese es dentro de la teoría amplia de inteligencia emocional. En estos tiempos se está hablando del enfoque del ruler, y eso lo que implica que se reconoce que las emociones siempre son complejas y difíciles de manejar. Así que hay una estrategia que hay que aprenderla. Hay que aprenderla. Yo me doy cuenta en mi diario de vida, en mis interacciones cotidianas, me doy cuenta que la mayoría de la gente con las que interactúo no saben o no hablan en detalle de cómo se están sintiendo. Y esto es muy importante porque si usted quiere manejar las emociones, una estrategia fundamental es aprender a hablar en detalle de cómo nos estamos sintiendo. La progresión que hay ahí en esta lámina es empírica. Y esa progresión lo que dice, el manejo adecuado de las emociones en el contexto de la vida diaria, en la presentación del ser en la vida diaria, es lo que va a llevar al éxito en el ejercicio del liderazgo. Y hay una relación directamente proporcional. Y por eso, en la medida en que uno aprende y practica a manejar adecuadamente las emociones, el éxito en el ejercicio de las interacciones, de la gerencia, la administración, la supervisión, el ejercicio del liderazgo va a aumentar proporcionalmente. Y obviamente, en la medida en que uno se lanza en esa dirección, uno se percata que es necesario
correr esa ruta, correr ese camino para cuidar de la salud mental. Así que quiero enfatizar este punto fuertemente, un punto fuerte, fuerte, fuerte. Hay que aprender a darse permiso para hacer cosas correctas que nos ayuden a descansar. Aprender a darse permiso, para hacer las cosas correctas que nos ayudan a descansar, de modo de expresar sentimientos y emociones. Segundo, muy importante, diariamente, imagínense que salgamos todos nosotros diariamente de nuestras casas. Yo trato de hacerlo. Diariamente de nuestras casas, con la idea en la mente de que deseamos cultivar la paz en este día. ¿Con qué propósito? Con el propósito de aumentar nuestro crecimiento y desarrollo personal. Y eso debe ser diariamente y en la medida de lo posible, momento tras momento. Tercero, es muy importante mejorar en todo tipo de relaciones. No en algunas nada más, en todo tipo de relaciones. Según uno se desplaza en la vida cotidiana, pues uno quiere que el navegar sea eficaz y sea efectivo. Porque en la medida en que uno mejora en todo tipo de relaciones, y eso es posible lograrlo, márgenes de mejora, entonces uno está incrementando la condición general de bienestar. Obviamente, ¿verdad? Yo se los digo, voy a coger aquí un complemento al lado y a dar este testimonio sereno, sin nada de fuerza, en paz y tranquilidad. En la medida en que uno camina con el Espíritu Santo, el Espíritu mismo ayuda a uno a expresar los sentimientos y las emociones, a cultivar la paz, a mejorar las relaciones y a gozar de algunos incrementos en el estado de bienestar total. Por eso es que hay una dimensión práctica, pragmática en esa experiencia. Así que hay algunos asuntos, ustedes lo saben, porque esta es una audiencia culta, hay algunos asuntos que impactan la calidad de vida en la sociedad, ¿verdad? Ustedes lo saben. Y volvemos al tema del principio, la hiperestimulación de esta sociedad, pues esto impacta la calidad de vida en la sociedad y por consiguiente la ansiedad, la depresión, el maltrato, el burnout. Estas son condiciones que hay que manejarlas. Primero, ya les dije, suavecito, suavecito y despacito, despacito, de la mano de Dios. Y segundo, adquiriendo sabiduría y conocimiento constante del manejo profundo de estas destrezas que nos ayudan a incrementar la inteligencia emocional. Ese libro que está ahí al lado, de Claudia Hammond, ese libro me lo recomendó mi querida hija. Ese libro indica precisamente eso. Indica de que uno tiene que reconocer y respirar, ¿verdad? Aquellos aires que me ayudan a descansar en una sociedad donde no se ha trabajado bien esta relación entre el alto desempeño y la necesidad del descanso. Así que, ¿qué significa en la Biblia guardar el sábado? Ya le dije al principio, ¿verdad? Este concepto de sabática en las universidades de donde yo vengo, ¿verdad? Esto es un concepto muy presente, muy presente, muy presente. Y significa el tiempo dedicado, ¿verdad? Para descansar. En la Biblia, el Shabbat, ¿verdad? Lo que significa guardar el sábado. Guardar el sábado. Pero cuando usted escudriña y escudriña por qué tenemos que guardar el sábado, ¿verdad? Porque tenemos que guardar el sábado. Y esto empezó desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento. He identificado más de
40 instancias que aluden a esa condición. Lo que pasa es que aquí este no es el escenario para abordar eso. Pero, ¿qué significa en la Biblia? Que hay que honrar un día de descanso. Y cuando uno descansa, la mejor manera de descansar es en comunión con Dios. Lo digo por experiencia práctica. Yo sé que mucha gente confía cuando yo digo, esta es mi experiencia práctica. Es decir, los momentos de mayor descanso para mí es cuando estoy conectado con el cielo. También implica, guardar el sábado implica practicar la reflexión espiritual. Y es muy sabroso, muy sabroso, muy sabroso aprender a practicar la reflexión espiritual sin prisa, sin prisa. Es sabroso, es regocijante. Implica también cultivar un tiempo, miren esto, de desconexión de las obligaciones cotidianas. Yo a veces en mi casa hago ese desafío. Vamos a pasar este día sin la conexión del celular, sin el grillete del celular. Y hay gente que dice de la boca que sí, pero de la práctica dice que no. Así que unos beneficios de desconectarse y de descansar, pues se va a desarrollar la inteligencia espiritual. Y la inteligencia espiritual es salubrista y está reconocida. Y hay investigaciones científicas. Implica reconocer que fortalecer la fe como una condición de la inteligencia espiritual, mire lo que nutre, mire lo que nutre cuando uno practica con ánimo el desarrollo de la inteligencia espiritual. Pues desarrolla el optimismo. Y si usted quiere una persona de alto desempeño, de manera sostenida, tiene que ser un optimista. No hay nada más triste que un pesimista. Y la conducta de un pesimista es errática, no es consistente. Pero el optimista se esfuerza por la consistencia de su comportamiento, que siempre implica desarrollar la plataforma de la esperanza. Eso quiere decir, vamos a ponerlo en arroz y habichuela, yo espero a largo plazo de que lo último será lo mejor. Y tercero, implica crecer en el conocimiento del Creador, hacer prevención. Por eso es que implica aprender a decir que sí y a decir que no. Porque la capacidad de decir que esto sí lo hago, esto no lo hago, es una de las herramientas de la prevención. Y finalmente uno tiene que aprender a manejar el estrés de la vida cotidiana, que en la mayoría es un estrés externo y nosotros en nuestro interior nos vemos afectados por eso exterior, y a manejar el cansancio y la fatiga. Me gusta decir con mucha frecuencia, la gente está cansada, la gente está cansada, la gente está fatigada. Hay que buscar descanso a la hiperestimulación. Y a veces los estímulos que se presentan en la vida cotidiana y en la vida social son estímulos que producen más cansancio, ¿verdad? Por eso a veces yo le pregunto a algunas personas, ¿cómo es que te expones a ese estímulo cuando por anticipado tú sabes que eso te va a producir más cansancio? Porque el Shabbat lo que implica es reposar, descansar, recargar baterías, renovar energías. ¿Para qué? Para cumplir pactos, acuerdos, responsabilidades, tareas, obligaciones. Se trata de permitir que nuestro cuerpo y cerebro recuperen del estrés diario. Esa es una pregunta importante. ¿Cómo nuestro cuerpo y nuestro cerebro recupera del estrés diario? ¿Y qué estoy haciendo? Si mi carrera de alto desempeño es a largo plazo,
También es importante mantener la salud física, mental y espiritual como parte de ese proceso de renovar energías para cumplir pactos y acuerdos y obviamente optimizar nuestras funciones cognitivas y emocionales. En resumidas cuentas, hay que descansar y hay que descansar físicamente. Y eso ya ustedes saben, eso implica sueño, eso implica rendimiento cognitivo, eso implica trabajar con la mente, reduciendo el estrés y aumentando la alegría y mejorando las actitudes. Las actitudes buenas generan mayor estamina y mayor resiliencia. Las actitudes negativas, aquellas que molestan en las relaciones interactivas cotidianas, no ayudan a nuestra mente. Por consiguiente, estamos aspirando al bienestar total, que implica mejorar la calidad de todas las relaciones, incrementar el sentido y el disfrute de bienestar, porque eso implica también el rendimiento cognitivo, implica también que estamos incrementando la calidad del aprendizaje y por consiguiente la calidad de las decisiones y la capacidad de solucionar conflictos, tensiones y llegar a acuerdos. Una persona con un alto nivel de inteligencia emocional es una persona que puede adoptar mejores decisiones, llegar a acuerdos, superar conflictos y sentirse más feliz. Así que recuerden esto. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Recuerden esto. Llévense esto para sus casas y para sus trabajos y para sus vidas. El sistema para hacer la calidad en todos sus sentidos es la prevención. Eso lo dicen los 10 filósofos en distintos tiempos de la filosofía de calidad y lo dicen también las investigaciones actualizadas de todo el paradigma de bienestar pleno y de bienestar total. Bienestar, estar bien. Así que en la medida en que hacemos prevención, ¿verdad? Estamos evitando incurrir en problemas mayores de salud, que ahí están puestos y ustedes lo reconocen. Estamos también evitando el deterioro cognitivo, los riesgos accidentales y obviamente el impacto negativo en el estado anímico. Y déjenme enfatizar el impacto en el estado anímico de la sobrecarga, ¿verdad? Y de la multitarea. De la sobrecarga y del multitasking. Y hay que tener cuidado con esto porque la sociedad secular enfatiza el multitasking. Y a veces hay que hacerlo, pero no se nos puede ir la mano porque todas las evidencias lo que dicen, el multitasking, la sobrecarga de manera consistente impacta nuestro estado de ánimo negativamente y se expresa en qué? En irritabilidad, ansiedad, pobre manejo del estrés y distanciamiento. Así que los líderes tienen que cuidar de su salud física, mental, emocional y espiritual. Eso es lo que quiere decir ahí este libro a mano derecha, un libro de extraordinario. El que le guste leer y tenga interés en este tema del descanso, una de las cosas que presenta este libro con evidencia es que en el proceso de descansar hay que priorizar el sueño, descansar regularmente, crear y mantener un estilo de vida saludable, porque eso va a redundar en mayor productividad, desempeño y resultados. Así que, ¿de qué se trata? Se trata de reconocer que es un desafío más allá de perseguir la mera inactividad, ¿verdad?
Descansar es un desafío más allá de perseguir la mera inactividad. Por eso es que el Shabbat en el Nuevo Testamento se explica con más detalle, implica tiempo para conocer y conectar con las cosas del Creador. Por eso es que es un desafío más allá de la mera inactividad. Se trata de ir más elevado. ¿Para qué? Para ensayar con estas prácticas de aceptar la realidad, estrategizar frente a la realidad, tratar de hacer las cosas mejor, confiar en otras personas y manifestar sentimientos y emociones. Y a veces, si uno quiere codificar esa experiencia en la vida diaria, ese descanso se produce si uno es capaz de escribir, acordar, pactar, afirmar cosas positivas, orar sin cesar y descansar. Ese libro de Big Sean, muy famoso, ¿verdad? Se lo recomiendo también, Go Higher. Eso quiere decir, vamos a descansar, pero vamos a descansar para elevarnos a un nivel superior. Así que les comparto esto. Estoy escribiendo un libro sobre las fórmulas de éxito. Tengo más de 50 bien elaboradas, trabajadas y explicadas. Está a nivel de mi escritorio, están encima de mi escritorio esos trabajos. Si usted me pregunta, creo que voy por la mitad. Y estoy escribiendo este libro de fórmulas de éxito porque me he dado cuenta que en la medida en que uno comprime los elementos de las fórmulas del éxito, uno puede explicarle a otras personas los factores críticos imperativos para llevar una vida más adecuada, una vida en paz, una vida que tenga significado. Así que les presento esa fórmula de éxito que recoge un poco lo que estamos diciendo hasta la fecha. Pues el éxito implica que uno va a tener fe en que las cosas pueden mejorar. De aquí el optimismo y la esperanza, ¿verdad? Uno tiene fe, por eso hay que tener fe. Fe que el Creador camina con nosotros, que el Espíritu Santo camina con nosotros, que esto va a mejorar. Un contrasentido, tener una posición de liderazgo y no tener fe. Un contrasentido peligroso. De hecho, en un proceso de selección y reclutamiento, usted quiere identificar si el sujeto tiene alguna plataforma de fe. Si no, se puede colapsar en cualquier momento, independientemente de sus credenciales. Así que esta fórmula de éxito es fe por trabajo arduo. Claro que hay que ser laborioso. El descanso en ninguna acepción quiere decir vagancia. No. El descanso es tiempo para recuperar energía y renovar fortaleza para seguir con el trabajo arduo. Tercero, es importante la perseverancia, la consistencia, la resistencia. Cuarto, es importante la paciencia, porque habrán altas y bajas, pero si tenemos paciencia podemos seguir. Quinto, el continuo mejoramiento. Yo tengo este vellón. La sociedad pasada hablaba de horas de continuo mejoramiento. Nunca pensé así, pero ahora estamos en la sociedad del conocimiento, donde el continuo mejoramiento debe ser diario y obviamente el espacio de descanso. Aquí les quiero decir también varias cosas. Les dije que estoy escribiendo este libro de fórmulas. Le puedo recitar algunas que tengo en mi cabeza. Por ejemplo, el éxito siempre, en las instancias donde uno lo estudia, usted encuentra que la persona exitosa siempre ha cultivado el deseo de hacer una contribución
y la dedicación a las tareas que lo van a llevar a una contribución. Por lo tanto, esa es una fórmula para mí de 2 factores: deseo y dedicación, ¿verdad? Pero también les puedo participar en la fórmula de el éxito es convicción. Debes estar convencido de algo, debes tener pasión y debes agarrarte, abrazarte a la disciplina que estás siguiendo para producir el resultado. Esa es otra fórmula empírica que he visto por ahí. Y entonces una más sofisticada, el éxito siempre es voluntad, poder de voluntad, convicción, poder de voluntad, fortaleza de carácter. Por eso es que una persona con fortaleza de carácter se desplaza siempre a largo plazo. ¿Para qué? Para encarar el sacrificio, el esfuerzo, por la creencia en una causa. Las personas exitosas siempre, cuando uno las escudriña, tienen una causa, creen en una causa y siempre tienen el apoyo de otras personas, de un equipo y de una organización. Allí les dije algunas fórmulas del éxito. Me gusta también enseñar diciendo el éxito siempre implica la disposición a pagar el precio casi siempre alto del resultado que se está buscando. Por eso es que si tú no pagas el precio en unos elementos interrelacionados, entonces el resultado deja mucho que desear. Así que hay que reclamar el sábado. Y reclamar el sábado es una manera de decir que hay que buscar y hacer el descanso. Y se lo digo rápido, ¿verdad? Rapidito, pero a veces la vida con las sobrecargas cotidianas, a veces la vida está bloqueada. Y si uno quiere descansar, me gusta usar esta metáfora, desbloquea la vida. O la tienes bloqueada. Desbloquea la vida. Implica también edificar algunos ritmos de descanso. Por ejemplo, una rutina de ejercicio de 1 hora diaria es que se ha edificado un ritmo de descanso. Hacer ejercicio hoy y después 2 semanas después tratar de hacerlo, eso no es un ritmo de descanso. Implica también ir a la fuente. El descanso implica ir a la fuente, implica edificar comunidades de práctica. Una de las maneras en que yo cojo cristoterapia es yendo a la iglesia, ¿verdad? Porque voy a la fuente y ahí estoy con una comunidad de práctica. Y las investigaciones lo que dicen es que cuando uno va a la fuente y se vincula a una comunidad de práctica, uno se siente mejor. No conozco a nadie que salga de la iglesia peor que como entró. No conozco a nadie. Así que a veces el descansar y buscar y hacer el descanso implica desenredar un poco el enredo en el que estoy, ¿verdad? Porque la vida cotidiana a veces es un enredo. Pues entonces de cuando en cuando tenemos que desenredar para seguir para adelante y darnos permiso para descansar y buscar y hacer el descanso, que lo que implica es si se puede prevenir el tocar fondo, si se puede prevenir el manejar efectivamente el sufrimiento. Así que a mano derecha, ¿por qué hay que descansar? Porque miren estos son indicadores de que la persona tiene que descansar. Indicadores, son empíricos en los libros que le he citado. Son empíricos. Algunos indicadores de que la persona tiene que descansar es sentir cansancio a pesar de las vacaciones. Comúnmente yo oigo gente diciendo, llegamos de vacaciones y tenemos que descansar.
Pues eso es un indicador, eso es una lucecita que se prende. Segundo, distanciamiento de la realidad. La realidad ya dije que hay que aceptarla. Y a veces un programa de automedicación sin la presencia del peritaje médico adecuado de si eso es correcto o no es correcto. Tercero, tornarse más recio y reír menos. Eso es otro indicador. Sentir que la gente te está drenando, incluyendo familiares. Eso también es otro indicador. Indiferente a las altas y bajas emocionales en las que participo. Insatisfacción con las cosas que anteriormente producían descanso y rejuvenecimiento y que se han convertido en tareas, obligaciones rutinarias y proyectos rutinarios también. Así que, queridos y queridas, si han resistido hasta aquí y si han tenido resiliencia, si ese es el caso, yo creo que aquí hay mucha gente con resiliencia. Tengan paciencia, ya estamos terminando, pero esta es una de las partes más importantes que quiero compartir con ustedes. Tengan paciencia, les pido ese regalito. Si me quieren hacer un regalito, denme este espacio de paciencia. Los voy a introducir al pensamiento del filósofo danés Søren Kierkegaard, cristiano también, ¿verdad? Mucha gente habla de él, poca gente lo conoce. Bien ha llegado a mi corazón. Uno de los filósofos principales para el cristianismo, era cristiano, y estamos hablando una mente de gran sabiduría. Ahí le pongo 3 libros, he leído todos los libros de Kierkegaard, pero le pongo 3 libros importantes de Kierkegaard. Hago alusión al libro del concepto de ansiedad. Y él tiene 4 manuales que a los que le guste leer se los recomiendo. 4 manuales de la vida cotidiana y uno de los manuales más hermosos es el manual del amor y el matrimonio. Hermoso, hermoso, hermoso. Y aquí les quiero resumir. Tengan paciencia conmigo. Les quiero resumir esto. Como ustedes son mi familia, les digo, pongan a descansar en 7 minutos los celulares. Que les voy a explicar quién era Søren Kierkegaard y el pensamiento de Søren Kierkegaard. Y esta es la esencia de su pensamiento. La ansiedad es el vértigo de la libertad. El vértigo de la libertad en la sociedad actual. Y una de las cosas que decía Kierkegaard, la sociedad actual le tiene miedo a la libertad, a la liberación, a la descarga. Y cuando el ser humano tiene vértigo de la libertad, en su interior experimenta una sensación de mareo ante la infinita posibilidad de elección, de decisión y a la abrumadora responsabilidad de convertirse en un ser humano de valor. Por lo tanto, mucha gente huye a eso. Y decía Kierkegaard, no se trata de miedo a algo concreto, sino una inquietud existencial que nos recuerda que nuestra existencia es fundamentalmente incierta y que hay incertidumbre y que hay desasosiego, pero que por consiguiente debemos elegir, tomar decisiones y actuar
para imprimirle sentido a la vida. Por eso es que en esta sociedad actual la ansiedad se ha convertido en la sociología principal, ¿verdad? Y usted pone un programa de televisión y están diciendo allí que hay ansiedad. Y usted lee los periódicos y dicen que hay ansiedad. Y usted habla con la gente y dicen que hay ansiedad, ¿verdad? Y esto es importante porque una de las cosas que dice Kierkegaard es que la ansiedad, ¿verdad?, es una experiencia necesaria. Mirar la ansiedad cara a cara es una experiencia necesaria y educativa que si la manejamos bien nos impulsa a crecer y a elegir la auténtica vida y a desarrollar significado para nosotros. Porque si no hacemos eso, entonces no habrá vida plena. Y una de las cosas principales de Kierkegaard es que él habla sobre la conciencia de posibilidades. ¿Por qué tenemos que descansar? Decía Kierkegaard. Tenemos que descansar porque cuando el ser humano descansa, entonces su conciencia de posibilidades ante la vida se hace mucho más clara. Y eso lo que implica es que nos exponemos a la contemplación de todas las opciones futuras y a la inmensidad de todas las cosas que podemos hacer, provocando a veces, cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, decía, una sensación de vértigo ante nuestro propio potencial de elegir. Eso es lo que decía él, sin Dios, cuando nos enfrentamos a la hiperestimulación, a la cantidad exponencial de opciones, a la sociedad para la cual en todo hay una respuesta. Entonces, si no manejamos esa condición, entonces esto puede haber colapso. La conciencia de posibilidades es lo que nos va a llevar, decía Kierkegaard, a la responsabilidad y a la elección adecuada, que implica adoptar decisiones y ansiedad presente para desarrollar una conciencia responsable sobre nosotros mismos, responsable con nuestra familia, responsable con nuestro trabajo, responsable con nuestro país y obviamente de la mano de Dios. Así que una de las cosas importantes para Kierkegaard, ¿verdad?, es que hay una naturaleza dual en la sociedad ansiosa. ¿Y cuál es la naturaleza dual en la sociedad ansiosa? Por un lado, la ansiedad es una fuerza generativa si la manejamos bien y los elementos adecuados están presentes para poder responder, o es una fuerza destructiva, como decía Erich Fromm en la anatomía de la destructividad humana. Cuando la ansiedad no tiene opciones, entonces se convierte en destrucción. Por eso es que Kierkegaard decía, ya estoy terminando, Kierkegaard decía, los seres humanos tenemos que manejar el desafío de ese crecimiento y ese desarrollo catalizador, que lo que implica entrar en términos con una fuerza generativa que nos despierte siempre a unas posibilidades de cambio y desarrollo, invitándonos a crecer y a convertirnos en los seres humanos que Dios realmente quiere para nosotros. Para Kierkegaard era una lástima, una tristeza vivir una vida suboptimizada precisamente por la sobrecarga de la vida cotidiana. Y cuando la vida está suboptimizada por la sobrecarga y por la ausencia de descanso, entonces siempre encaramos el peligro y la desesperación. Y mucha gente ante el peligro y la desesperación lo que hacen es que se paralizan, se hacen presos de la inacción, evaden las situaciones, buscan consuelo en la conformidad, se hacen víctimas buscando que lo rescaten, y obviamente
en una cultura de desesperación. Así que, ¿cómo enfrentar la ansiedad social? La sociología de la sociedad contemporánea que se describe como un ambiente de ansiedad. Kierkegaard decía, esto todo va a depender de cómo nos relacionamos con la ansiedad. Se trata de aceptar la libertad y la responsabilidad que viene con ella. Si ese es el caso, pues en esta dinámica los seres humanos se encuentran en la necesidad, escúchenme esto, obligatorio, sine qua non, de dar un salto de fe, un salto existencial, un salto cualitativo, un salto de inteligencia espiritual que implica entrar en términos con la relación subjetiva, porque es cada sujeto enfrentando subjetivamente su realidad personal, individual, que transforma al ser humano, especialmente frente a la angustia, el desespero, la turbulencia, la confusión. Y esto requiere de un compromiso activo y de una renuncia progresiva a lo meramente banal. Aquí hay un libro muy impactante en mi vida. Fui un estudiante de toda la obra de Franz Kafka, y Franz Kafka tuvo su mejor estudiante que se llamó Milan Kundera, y Milan Kundera escribió este libro, La hoguera de las vanidades. La hoguera de las vanidades. Y una de las cosas, ¿por qué la gente está ansiosa? Porque se han hecho presas de las vanidades, y por eso el libro lo que dice, hay que quemar las vanidades. Y por eso es que Salomón decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Concluyo diciendo la obra de Soren Kierkegaard, que al que le guste leer, le recomiendo este disfrute, este deleite, este banquete de lectura de la obra de Kierkegaard. Concluyo diciendo que para Kierkegaard la fe en el Creador es esencial para poderle vivir a la vida a su talla. Punto. Y obviamente nosotros hemos trabajado con esa propuesta, ¿verdad? La razón, escuchen esto, la razón y la teología sistemática por sí sola no hace el trabajo ni nos van a llevar a una verdadera relación con Dios. Y decía Kierkegaard, Dios es el amor absoluto y existe independientemente de que la humanidad lo reciba o no lo reciba. Pero el futuro es importante porque siempre es un punto de referencia a donde los seres humanos queremos llegar. Así que le digo, la fe transforma el desespero en la medida en que nos encaminamos a Dios. Implica también compromiso terapéutico como una decisión personal y un ofrecimiento a una relación que siempre implica transformación. Por lo tanto, tenemos que descansar. Y los ritmos de descanso son intencionales. Eso quiere decir, intencionalmente queremos descansar. El descanso tiene que ser sustancial y tiene que ser sostenido. ¿Cómo hacemos eso? Pues ya les dije, la oración importa. Hay que hacer cosas con disciplina, estudiar, leer, edificar, meditar, hacer ejercicio, descansar, ayudar con generosidad a otras personas, celebrar, cultivar el autocuidado, estar pendiente a nuestro cuerpo. Pero ya les dije, buscar y encontrar la presencia de Dios. Y por eso cantar, cantar y cantar. Ahora bien, la otra. ¿A qué aspiramos? Aspiramos a desarrollar un modelo mental abierto. Mientras más rígido es una persona, más cerrado es su modelo mental. El modelo mental
implica expansión de pensamiento, de sentimientos y de acciones, ¿verdad? Así que el modelo mental al que aspiramos es un modelo mental abierto. Lo que hace la profunda educación, la educación, el educare de los griegos, lo que hace es abrir el modelo mental. Usted sabe cuando estamos en presencia de una persona educada, cuando su modelo mental es expansivo. Y eso es lo que implica el modelo mental abierto, lo que implica es capacidad de ver cosas que otras personas no pueden ver. Pero eso se desarrolla, ¿verdad? Eso implica capacidad de ver el dashboard más completo, de ver la realidad más completa, la perspectiva más comprensiva. Y en la medida en que vemos, entonces pensamos sobre esa realidad y pensamos al final del día que los seres humanos somos sociales por naturaleza. Y eso es lo que implica, necesitamos trabajar juntos y ganar juntos y ayudarnos juntos. Por eso cuando la gente pregunta, ¿y qué le falta al país? Al país le falta aprender a vivir, a trabajar, a ganar juntos, porque estamos fragmentados. El desafío es de la integración. Y en la medida en que pensamos cómo ganamos juntos, entonces empezamos a sentir conexión. Por eso es interesante en las ciencias sociales, la palabra conectividad, conexión, se ha puesto de moda en las ciencias sociales comprensivas, ¿verdad? Se ha puesto de moda en la última década, que implica cultivar relaciones, pero que fuimos creados de esa manera, ¿verdad? Así que ya ustedes saben, si sentimos conexión, entonces estamos desarrollando el modelo mental abierto. Y hay que cambiar el pensamiento de la escasez. Escasez ahí le falta la Z al final, porque se escribe con Z, escasez con Z. Nos movemos de la escasez a la abundancia, de la escasez a la abundancia. Y en la medida en que nos movemos, Manuel, estamos viendo ahí, de la escasez a la abundancia, entonces estamos logrando resultados. Les recomiendo ese libro de Tony Schwartz. Les recomiendo ese libro. Los libros son para tener impacto. El libro por el libro mismo no tiene tanto impacto, pero el libro que tiene un impacto en el comportamiento, en la mente, en el corazón, tiene significado. Ese libro de Tony Schwartz se lo recomiendo porque Tony Schwartz lo que dice, un libro muy distinguido, ha ganado un montón de premios, ese libro lo que dice, la manera en que estamos haciendo el trabajo aquí no está funcionando. Entonces nos tenemos que plantear cómo lo hacemos funcionar mejor. Ese es el mismo planteamiento de la filosofía de calidad, ¿verdad? Con esto lo que quiero decir, en la medida en que nos educamos con más profundidad, pues aprendemos a ver, a pensar y a sentir aquellas cosas que antes no podíamos hacer. Así que hay que diseñar la cultura de participación productiva. Eso es lo que quiere decir la presentación del ser en la vida diaria. Ese es el libro de Erving Goffman, el sociólogo Erving Goffman. Este libro extraordinario. El segundo libro extraordinario del estigma. Es un análisis profundo de cómo superar el estigma, el prejuicio y los estereotipos que los hemos discutido aquí. Una de las cosas importantes es que los líderes que cultivan el descanso salen a diseñar una cultura participativa. Es productiva porque de lo que se trata es de que otras personas nos ayuden a hacer lo que queremos hacer. Y algunos elementos importantes de la cultura de participación productiva es que el ambiente en el que vamos a hacer el trabajo es un ambiente seguro.
Segundo, es un ambiente de empatía, de solidaridad, donde amo a la persona que tengo al lado, independientemente de las diferencias que tengamos. Y tercero, donde soy capaz de compartir. Estas son mis fortalezas, pero también quiero que sepan mis vulnerabilidades para que me ayuden en el trabajo colegiado. Así que miren lo que dice la evidencia empírica, ¿verdad? Erving Goffman, La presentación del ser en la vida diaria, y el libro Estigma, y ya le dije Tony Schwartz, The Way We Are Working Isn't Working. ¿Qué dicen? Dicen, cuando los elementos de la vulnerabilidad, es decir, que puedo abrir mi corazón, la seguridad y la empatía en un escenario de trabajo se juntan, la unidad de propósito, la concentración en la ejecución y la consecución de resultados se tornan explosivos. Los invito, queridos y queridas, porque los amo, que esta lámina la miren después, porque ahí hay una sociología de productividad que con mucha frecuencia se pasa por alto. Ya casi terminando, miren esta investigación de Google. Una investigación importante de Google, porque es Google, pero obviamente para los que investigamos esto, hay muchas investigaciones que fundamentan esta investigación. Una investigación importante sobre lo que hace un equipo grandioso de alto rendimiento. Y a eso es lo que debemos aspirar las organizaciones del futuro hoy, del futuro presente en el día de hoy. Deben contar con equipos de alto rendimiento, equipos grandiosos de alto rendimiento. Y las 5 dinámicas que destacan los equipos exitosos en esta investigación, con 200 entrevistados, 250 atributos de alto desempeño y 180 equipos de trabajo, los resultados son los siguientes. Los equipos grandiosos son una estructura de integración de 5 factores, 5 cualidades. Número 1, hay seguridad psicológica para los que participan en el equipo. Eso quiere decir, hay un equipo si no tenemos que estar cuidando las espaldas. Si estamos cuidando las espaldas, eso es otra configuración, pero no es un equipo. Y eso lo que implica es, como hay seguridad psicológica, se pueden adoptar riesgos sin sentirnos inseguros o avergonzados. Segundo, la confianza está presente. Confianza lo que quiere decir, se puede contar unos con otros que van a realizar un trabajo de calidad y a tiempo, sin la necesidad de perseguirnos unos a otros. Tercero, hay una estructura de trabajo que es clara y compartida en términos de metas, roles, ejecución y planes de trabajo. Cuarta, el trabajo que se realiza es un trabajo al que se le reconoce significado, ¿verdad? Y eso lo que implica es trabajar en asuntos que son personal y organizacionalmente importantes. Y finalmente, es un equipo que reconoce que el trabajo que realizan tiene un impacto en su escenario de participación, en el mercado, en la sociedad, en la relación de unos con otros, porque es un impacto importante. Así que termino con una lectura de uno de estos versículos de la Biblia importante. Ya le dije que había casi 50 referencias en la Biblia al asunto del descanso, con muchas perspectivas hermosas y sabrosas. Pero les digo y concluyo, ratifico, remacho y reconfirmo. El reclamar el sábado no es otra cosa que reclamar un espacio de descanso que es fundamental para la salud integral, para mejorar el rendimiento físico, mental, emocional, espiritual, ¿verdad? Y reforzar el sistema inmunológico. Pero ya le dije, y sobre todo,
la Biblia, ¿verdad? Disfrutar de la relación de descanso de la mano de Dios y disfrutar de la paz de esa relación que solamente Dios puede dar. Esta mañana yo le digo, Señor, dame la paz en este día, dámela tú mismo en este día, porque a veces a Dios le tenemos que pedir las cosas. Termino con Romanos 8:22. Romanos 8:22, versículo importante para mí. Y dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, yo le pondría ahí entre paréntesis, gime a una por descanso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya una está con dolores de parto hasta ahora, pero hasta que se lo pidamos a Dios y nos consagremos con Dios. Buenos días. Gracias por estar conectados. Cuando terminemos, le mandaremos los materiales a todos ustedes y también después Manuel les manda o Dianelli les manda un video de la grabación de hoy. Gracias por estar aquí con ustedes y me tomo la iniciativa de orar y decir, Señor, gracias por este espacio. Este espacio que tú lo has conformado, este espacio. Gracias por estar en el centro. Gracias por mantener junto a un grupo diverso, con estilos distintos, generaciones distintas y profesiones distintas, pero que es una pequeña muestra de lo que se puede hacer si esta relación se lleva a una escala superior. Hemos dicho en otras ocasiones, el liderazgo siempre tiene que escalar. Pues hemos dicho también en otras ocasiones, los equipos tienen que escalar, las organizaciones tienen que escalar, las sociedades tienen que escalar, pero nosotros decimos aquí, Señor, tenemos que escalar de la mano tuya. Y ayer mientras yo oía las noticias, Señor, entrevistaron a un montón de personas de lo que se podía hacer para prevenir la violencia. Y mucha gente dijo cosas livianas, pero una señora mayor con los ojos en el cielo y con una firmeza que dijo, esto se arregla si nos ponemos de acuerdo, trabajamos en unidad de propósito, todos juntos, de la mano de Dios, para salir a preparar el próximo país. Y eso lo dijo una viejita humilde, repleta su boca de sabiduría. Y tú sabes, Señor, que la pusiste ahí. Gracias por este espacio. Bendice a cada uno de los presentes, a su familia, a sus comunidades, a sus trabajos, a sus relaciones. Que tu misericordia y tus bendiciones abunden en esta colectividad que de una manera humilde estamos tratando de esforzarnos y ser valientes para hacer las cosas bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén.